Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer para mí saludarlos con toda la información que se genera en nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde la Plaza San Diego, lugar insignia del centro histórico que se encuentra muy cerca de las murallas y de las bóvedas. 195 años cumplió la UDC de hacer parte de la historia, siempre como entidad transformadora. Este año, en medio de nuestro aniversario, vivimos una agenda muy emotiva, en donde nuestra comunidad UDCista pudo cantarle a nuestra alma mater durante una serenata en el claustro de la Merced, seguido de una entrega de reconocimientos especiales a esos UDCistas que se han destacado por su compromiso con la sociedad. Edgar Parra, ex rector de esa institución, nos habló sobre esto. Muy contento, muy feliz de que en vida reciba este tipo de reconocimientos por parte de la alta dirección y el Honorable Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, un reconocimiento a 41 años de servicios ininterrumpidos, de los cuales la mitad, 20 años fueron dedicados a la docencia y 21 años fueron dedicados a la parte administrativa académica administrativa y su relación con la gestión universitaria. Entonces, muy satisfecho, es un reconocimiento a lo que se hizo en estos 41 años, y en los últimos 20 años, pues el objetivo fue posicionar la marca Universidad de Cartagena, no solamente en el contexto regional, sino a nivel nacional. Por su parte, Sandra Ibarra Vélez también nos habló de este reconocimiento. Me hace, los recibo de manera genuinamente gratificante y muy agradecida. ¿Por qué? Porque esta es una universidad que desde que fue creada en el año 1827 siempre ha luchado por una frase, siempre a la altura de los tiempos. Y hoy más que nunca se necesita tener un motor educativo que dimensione en las personas las distintas necesidades de estos tiempos tan cambiantes. Esta celebración se realizó en los diferentes campus de nuestra alma mater y contó con un espacio cultural lleno de música y de folclore. Felicitaciones Universidad de Cartagena por cumplir 195 años en el corazón del Caribe. En conjunto con varios docentes de distintas instituciones educativas de la ciudad, la Universidad de Cartagena trabaja en la estrategia Evaluar para Avanzar. Esto con el objetivo de mejorar la calidad educativa en nuestro territorio. Evaluar para Avanzar es el proyecto del Sistema de Universidades Estatales del Caribe que busca acompañar a todos los docentes y directivos a entender los resultados de las evaluaciones estatales en las instituciones de educación pública. Alex Pacheco, docente de Ciencias Sociales y coordinadora de este proyecto, explicó en qué consiste. Consiste en acompañar desde las universidades públicas a los docentes de las instituciones educativas a leer, a interpretar, a analizar, a comprender dónde están las debilidades, cuáles son las causas de esas debilidades, dónde están las fortalezas, para mirar cómo superamos las dificultades y potencializamos toda esa gran fortaleza que están teniendo los estudiantes. Este proyecto, que es coordinado por Unicartagena, Uniatlántico y Unicórdoba, capacitará a todos los involucrados para trabajar por cerrar las brechas de calidad en la región Caribe. Camilo Rey, vicedecano curricular de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó algunos de los retos más comunes. Para nadie es un secreto que después de la pandemia, el sector educación en todos los niveles, desde preescolar, educación primaria, secundaria, incluso la educación superior, sufrió tremendamente, no solo en términos de cómo atender la población durante la pandemia, sino también lo que ha pasado después de la pandemia en términos de las habilidades y competencias de aprendizaje de los estudiantes. Incluso se ha convertido en un reto para muchos docentes volver a la presencialidad, porque los estudiantes que nos estamos encontrando hoy enfrentan fuertes limitaciones para el desarrollo usual en el aula que teníamos antes de la pandemia. Se espera que estas capacitaciones creen planes de acción que puedan fortalecer las habilidades de todos los estudiantes. En
en esa década de los años 30 de funcionamiento de la universidad, de composición de sus cuerpos de docentes, pero sobre todo una universidad que se está transformando con relación al concepto que se tenía de las universidades en ese momento en la República de Colombia, y que era un concepto que las limitaba un poco a la enseñanza de los conocimientos teológicos y un poco al predominio del ámbito religioso. Pero lo más significativo que a mí me parece en ese contexto es que es una universidad regional que empieza a ofrecer títulos de bachiller, licenciado y doctor en esta parte de la costa norte colombiana, algo que es inédito. Si tenemos en cuenta que en el periodo colonial, si bien existía el Colegio Seminario San Carlos, muchos de los estudiantes que querían obtener sus títulos tenían que irse a Bogotá. Con la construcción de esta universidad, empiezan a titularse acá en esta parte de la costa atlántica colombiana. Y finaliza esa década de los años 30 con la rectoría de Ildefonso Méndez, que va a ser uno de los rectores que va a empezar a ampliar un poco los servicios en términos de cátedras que ofrece la universidad, y que incluso va a hacer una recomposición de los saberes, construyendo nuevas facultades posteriormente. Entonces es una década inicial, una década en la universidad se pone en marcha y que hay que mirarla en ese proceso de construcción como tal, a partir de su cuerpo docente, de las escuelas que se anexan y de toda la dinámica política que también se produce al interior de la universidad. Siguiendo con la Semana por la Paz UDCista, María de la Cruz Vitola, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, participó en una conferencia sobre temas alusivos a la paz. Una completa agenda se desarrolló en la Universidad de Cartagena en el marco de la Semana por la Paz UDCista. Uno de los eventos que más atrajo al público fue el conversatorio Reintegración, Reincorporación y Paz, el cual contó con la participación de la ONU, Misión de Verificación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Me parece muy importante conocer en materia de reincorporación, que hace parte de la implementación de los acuerdos, el punto 3.2 de los acuerdos, dar los avances de esta política que no es nuevo en el país. Desde los años 80 los diferentes gobiernos han tratado de encontrar una salida negociada, y eso ha permitido establecer alguna dejación de armas con grupos desde los 80, desde los 90 con el M-19, en el 2006 con las autodefensas, y a partir de los acuerdos de La Habana, el proceso de reincorporación que lidera la Agencia para la Reincorporación en su implementación con todos los firmantes de paz. La funcionaria se refirió a los avances en materia de reincorporación después del último proceso de paz y las expectativas con el nuevo gobierno. Va a ser fundamental para las diferentes negociaciones que se sigan, porque se tiene una solidez institucional para el acompañamiento al tránsito de estas personas una vez se den todas estas negociaciones con el nuevo gobierno, en el cual pues yo creo que se vislumbra un panorama muy importante por avanzar en una paz total que se requiere, porque si algo tenemos en Colombia es que los distintos procesos que hemos hecho los hemos hecho en el marco del conflicto, porque solamente hemos ido desmovilizando algunos grupos, pero tenemos unas situaciones complejas de seguridad que hace sui generis poder hacer procesos de reintegración, de reincorporación en medio del conflicto. Entonces creo que esa experiencia acumulada que tiene la institucionalidad colombiana va a ser fundamental para seguir apostándole a la construcción de paz, y esa paz total que hoy quiere desarrollar el nuevo presidente. La Semana por la Paz UDCista permitió conocer de primera mano aspectos atinentes a la paz en los Montes de María y en general en la región Caribe colombiana. El Laboratorio de Cultura Ciudadana, Lab 3C, inició su plan de socialización de la nueva política pública sobre la Ley de Cultura Ciudadana, que será la hoja de ruta para que las entidades e instituciones promuevan las buenas prácticas en nuestros ciudadanos. Elfa Mejía, docente y directora de este laboratorio, nos habló sobre esto. Pasado 19 de julio se expide por parte del Congreso la Ley 1262 de 2022, que es la política pública de cultura ciudadana. Es decir, que el Congreso de la República pues ha tomado en cuenta la importancia de esta temática para emitir
pues una política pública, debiendo pues ser adoptada no solamente por el gobierno nacional, sino también por las entidades territoriales y las gobernaciones y municipios. La docente y directora del Lab 3C también se refirió a la importancia de esta ley. Es muy importante que luego de este trajinar de esta normativa, la ley trae un enfoque bastante dimensional y multidimensional de la temática. Entonces hace que confluyan diferentes autoridades para poder llevar a feliz término todas las propuestas o los lineamientos que haya en educación con relación a cultura ciudadana. Entonces, en esta ley tienen responsabilidad el gobierno, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública, tienen también responsabilidades el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior. Entonces, es importante porque pues, con este enfoque multidimensional, lógicamente la cultura ciudadana no puede trabajarse desde una sola arista, no puede trabajarse solamente con un enfoque, porque pues la cultura ciudadana es mucho más que buenas maneras. Cheyenne Morelo, integrante de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, también se refirió a la importancia de esta ley. Es realmente importante para la ciudadanía porque marca ciertas pautas que debemos tener en cuenta los ciudadanos para saber comportarnos mejor y para realizar también acciones pedagógicas de cultura ciudadana desde, digamos, nuestro ser como ciudadanos y aportarle un granito de arena a la ciudad. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de políticas son realmente importantes, como te digo, porque marcan la pauta y sientan precedentes para que nosotros sepamos comportarnos con nuestra ciudad y con nosotros mismos y con los ciudadanos, ¿no? Asimismo, Morelo nos contó cómo han estado trabajando este tema junto a la universidad. Apoyo con la Universidad de Cartagena, hemos venido construyendo paso a paso todo lo que va a ser, digamos, las pautas también para realizar un plan decenal de cultura ciudadana y cartagenidad, digamos que marque como ese paso a seguir de cada ciudadano para saber comportarse mejor en cada espacio de la ciudad. En este momento estamos ya diseñando, digamos, la ruta a seguir para que se vuelva una política pública y bueno. Este espacio contó con la participación de representantes de organizaciones y entidades de la localidad 1, que en su mayoría manejan temas de responsabilidad social y empresarial. La segunda versión del Coloquio de Políticas Públicas y Derechos Humanos contó con la participación de jóvenes de diferentes instituciones educativas de la ciudad, además de grandes expertos que hablaron sobre temas de cambio climático y planeación territorial. Este fue el eje central del evento. El cambio climático es un tema en tendencia desde hace varios años. Sin embargo, las ciudades, la industria y demás sectores siguen abusando de los recursos y de las actividades que contribuyen con el deterioro de la capa de ozono. Este fue uno de los puntos clave que se tocó en el segundo Coloquio de Políticas Públicas y Derechos Humanos, en el que también se contó con la participación de grandes invitados. Hace 10 años que trabajo en conjunto con el IPREC, y desde el año pasado que hemos decidido formar una red de investigadores para formalizar este trabajo en conjunto de tantos años, que es la Red Iberoamericana de Políticas Públicas y Derechos Humanos, en conjunto con investigadores de IPREC, de investigadores de la Universidad San Buenaventura, de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Carlos III de España. Bueno, y la Universidad de Buenos Aires en mi caso. Entonces hemos tratado de hacer converger todas estas líneas de trabajo para darle vida a este segundo coloquio que, bueno, tiene como nudo central las políticas públicas y los derechos humanos, pero nuestra principal preocupación en esta jornada va a ser el cambio climático. Entonces poder abordarlo desde los diferentes justamente puntos de análisis que, bueno, no solo que tenemos el equipo, sino invitar justamente a la comunidad académica a contribuir a este debate. Por su parte, Giancarlo Delgado, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habló de la conclusión fundamental de este espacio. A la idea de transformación urbana, esencialmente frente a la crisis ambiental, la crisis climática que estamos viviendo, que se está agudizando, y discutir el papel que tienen las ciudades, tanto como responsables del problema, pero también como parte de la solución. Entonces, en el imaginario de construir soluciones, pues eso es lo que tratamos, ver qué es esto de la transformación urbana, cuáles son digamos, sus dimensiones, las acciones más importantes para poder actuar desde lo local, en particular desde las ciudades,
para ir revirtiendo la tendencia de erosión climática y ambiental. Unas ciudades mejor planeadas siguiendo las políticas y los requisitos establecidos por las entidades competentes sería más que una utopía, una gran solución. Vamos cerrando mucho los 1, 2, 3. Hola amigos, bienvenidos al Que Sabe Sabe. Esta vez nos encontramos en un punto bastante concurrido de la ciudad. Estamos ubicados en Santa Lucía, cerca a la Bomba del Amparo. En el capítulo anterior nuestros compañeros estuvieron subiéndose en el SITP y en las busetas. Nosotros nos subiremos a los medios de transportes informales para vivir un poco esa experiencia. ¡Vamos con toda! Métele en transporte hasta acá para darles la bienvenida oficial. Bienvenidos al... El que sabe, sabe. En Cartagena, el transporte urbano y su oferta de movilidad se conforma por lo formal. Entre esos tenemos los taxis, el sistema de transporte masivo y también los vehículos particulares. Y por otro lado, lo que nos gusta mucho, lo prohibido, lo informal, representado por las motos, bicitaxis y plataformas de transporte particular y también por los colectivos. Pero, ¿por qué preferimos lo informal? No sé, vamos con el que sabe. Para muchos barrios de la ciudad, y sobre todo con el crecimiento exponencial que ha tenido Cartagena de India, simplemente el transporte existente formal no alcanza a cubrirlos a todos. De allí que se ha generado un mercado cada vez más grande de personas dispuestas a ofertar un sistema de movilidad que es muy aceptado por los cartageneros. Eso implica de que el sistema de transporte informal llegó para quedarse. Chao. Son las 7:45, así que me pondré a agarrar una motocicleta. Ya tomé mi colectivo, son aproximadamente... Yo voy a colectivo para el centro. 7:46 y ya estoy aquí en el colectivo, pues rumbo al centro. La tarifa es de aproximadamente 4.000 pesos. Tuve que esperar aproximadamente 40 segundos. Ya el señor está ahí y me va a llevar. Teniendo en cuenta el decreto que sacó la ciudad de que las motocicletas no pueden transitar por la avenida Pedro de Heredia, el motociclista se tirará por acá por la avenida del Bosque. No sé, veremos cuánto tiempo demora. Hablemos de cifras. Según un informe de Cartagena Cómo Vamos, en 2021, el 61% de los usuarios estuvieron satisfechos con el servicio de mototaxis. Pero, ¿por qué pasa esto? Primero, porque brinda un servicio de transporte puerta a puerta. El sistema sirve también como un mecanismo para lograr la articulación con otros sistemas de transporte formales. Por ejemplo, en muchos barrios de la ciudad no cuentan con un servicio al menos cercano de buses, busetas o de Transcaribe. Y por lo tanto, para llegar a su destino deben tomar una motocicleta que los recoge frente de su casa y los deja en la estación más cercana de Transcaribe, en la cual se montarán y luego se movilizarán a donde tienen que llegar. Es decir, que también se articula con otro sistema, aun cuando no haya sido diseñado para tal fin. Son las 8 de la mañana, nos encontramos a mitad de camino. Este es nuestro recorrido, son 9,1 kilómetros. El tráfico ha estado bastante suave. Una pregunta, señor, ¿a qué hora son los picos del tráfico aquí en Cartagena? 5 para 6 de la tarde. ¿Y en la mañana? 6:30 ya se pone el tráfico pesado. Bien, para el caso de los colectivos, ya sea que vengan como taxis, vehículos particulares o camperos, que son los que conocemos como los recogelocos, el sistema de transporte y su funcionamiento, además de sus cómodos precios, hacen que los colectivos sean una oferta bastante apetecible entre los usuarios. Porque dime tú, ¿no lo cogerías siendo cómodo y también barato? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tenemos una realidad, que son el caso de las motos y el caso del transporte informal. En determinado momento, la ciudad, con una política nacional, debe entrar a hacer una normatividad específica para que esa realidad que se está presentando, poderle dar una formalidad y una organización con un sistema de seguridad vial adecuado y con unas condiciones adecuadas para que las motos dejen de convertirse en un problema desde el punto de vista de la accidentalidad y desde el punto de vista de la violación de cualquier normatividad que tiene que ver con la parte de la seguridad vial. Gracias, compa. Todo bien. El mototaxista se echó aproximadamente 28 minutos de la Bomba del Amparo hasta acá, hasta la India. Son las 8:23 y aquí voy ingresando a la Universidad de Cartagena. Demoré aproximadamente caminando unos 7 minutos, por ahí 6. Ya me encuentro aquí en el centro, son las 8:30, el transporte y el trayecto como tal nos tomó aproximadamente 35 minutos y
el tráfico estuvo bastante leve por la hora que es. Si así como nosotros, tantas personas los utilizan y se han vuelto tan necesarios, entonces, ¿qué está haciendo falta para que puedan ser legalizados? Lo primero que se debe valorar es cuáles son las necesidades reales que tienen los cartageneros y cartageneras. Debe tenerse en cuenta lograr brindar un transporte o unas alternativas de transporte desde la formalidad que permitan suplir esas necesidades. Porque de no suceder el tomarse esa decisión de satisfacer esas necesidades, va a haber siempre el incentivo para generar transportes informales que la suplan. Porque las personas no van a dejar de movilizarse. El estudiante no va a dejar de movilizarse porque simplemente no hay un transporte formal que lo movilice. Llegando Lucía, son las 8:40, entonces Lucía, cuéntanos. Bueno, 8:40, llegué a las 8:30 aquí al centro, entonces me he tirado aproximadamente 10 minutos caminando. Mi recorrido fue de 34 minutos. ¿El tuyo? El mío fue de 28 minutos y 8 minutos caminando de la India hasta acá, hasta el centro. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Recuerden que la primera parte de este especial de transporte se encuentra en nuestras plataformas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y también dejarnos un comentario con tus dudas, inquietudes o simplemente lo que quieras decir. Hey, ya que estás por aquí, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con el transporte en la ciudad. Nos vemos a la próxima. Hey, Lucía, ¿me prestas para el pasaje ahorita? Vete con Nando. Ve, ¿en serio? Sigue estudiando. Llegamos al final de Universo U. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.